Hay tres cosas que, si las compartes, perderás todo lo que Dios está preparando para ti. Y lo más peligroso es que la mayoría de cristianos las está exponiendo sin darse cuenta. Hoy descubrirás cuáles son y por qué guardarlas en secreto puede ser la diferencia entre tu victoria y tu derrota. Hermano, hermana, permíteme hablarte con toda sinceridad. En este mundo donde todos quieren exhibir todo, donde la privacidad parece un pecado y el silencio una debilidad, existe una sabiduría antigua que pocos conocen. Hay tres tesoros sagrados que un hombre verdaderamente espiritual debe guardar en lo profundo de su corazón, lejos de los ojos curiosos y de las lenguas insaciables. Y créeme cuando te digo que tu victoria o tu derrota dependen de cuánto entiendas esta verdad hoy. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han perdido batallas que ya tenían ganadas, simplemente porque no supieron cerrar la boca en el momento correcto? ¿Cuántos sueños han sido robados? ¿Cuántas promesas de Dios han sido abortadas porque alguien decidió compartir con la persona equivocada en el momento equivocado? Y hoy, si prestas atención a estas palabras, si permites que el Espíritu Santo hable a tu corazón, tu vida puede cambiar radicalmente. Spurgeon, aquel predicador que movió multitudes con la sencillez y profundidad de su mensaje, solía decir que el silencio es oro, pero el silencio espiritual es más precioso que todo el oro del mundo. No era un silencio cobarde, no. Era el silencio del sabio que conoce el valor de las perlas y no las arroja a los cerdos. Era el silencio del guerrero que no revela su estrategia al enemigo. Era el silencio del Hijo de Dios, que entiende que hay cosas tan sagradas que solo deben compartirse con el Padre Celestial. Mira, vivimos en una generación donde todo el mundo quiere ser influencer, donde todos quieren mostrar cada detalle de su vida en las redes sociales. Desayuno, almuerzo, cena, todo fotografiado, problemas, victorias, intimidades, todo expuesto. Y en medio de esa locura colectiva, el pueblo de Dios ha olvidado una verdad fundamental que está escrita en las Sagradas Escrituras. Hay tesoros que deben permanecer ocultos. Hay bendiciones que deben ser protegidas del ojo público. Hay procesos divinos que requieren el manto del secreto para llegar a su plena madurez. El libro de Proverbios nos advierte con claridad meridiana en el capítulo 25, versículo 9. Defiende tu causa con tu prójimo, pero no reveles el secreto de otro. Y aunque este versículo habla específicamente de no revelar secretos ajenos, el principio se extiende a nuestros propios tesoros espirituales, porque si no debemos exponer lo ajeno, cuánto más debemos cuidar lo propio, lo que Dios nos ha confiado en la intimidad de nuestra relación con Él. ¿Sabes qué sucede cuando expones prematuramente lo que Dios está gestando en tu vida? Lo mismo que sucede cuando abres el horno antes de tiempo. El pan se desinfla, la promesa pierde su fuerza. El milagro se detiene a medio camino. Y no es que Dios no sea lo suficientemente poderoso para completar su obra a pesar de tu indiscreción, sino que Él ha establecido principios espirituales que debemos respetar si queremos ver la plenitud de su gloria manifestada en nuestras vidas. Spurgeon también enseñaba que el cristiano maduro es aquel que ha aprendido a distinguir entre lo que debe ser proclamado desde los tejados y lo que debe ser guardado en el santuario del corazón. No todo lo que es verdadero debe ser dicho, no todo lo que es tuyo debe ser mostrado, no todo lo que Dios te revela está destinado a los oídos de las multitudes. Hay revelaciones que son solo para ti, semillas que necesitan la oscuridad de la tierra antes de romper la superficie como plantas vigorosas. Piensa en María, la madre de nuestro Señor. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador del mundo, ella no salió corriendo a contarlo a todo el pueblo. No organizó una conferencia de prensa celestial. No publicó el anuncio en las sinagogas. Lucas capítulo 2, versículo 19. Nos dice algo hermosísimo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardaba y meditaba, protegía y reflexionaba. Allí estaba sucediendo el milagro más grande de la historia humana. Y ella eligió el silencio sagrado como su compañero. ¿Por qué? Porque María entendía algo que muchos cristianos modernos han olvidado. Entendía que hay cosas tan preciosas, tan sagradas, tan delicadas en su etapa inicial,
que requieren protección absoluta. El milagro que crecía en su vientre necesitaba tiempo, necesitaba proceso, necesitaba maduración. Y ese proceso se protege con el silencio, con la discreción, con el secreto santo. Ahora bien, déjame ser claro como el cristal. No estoy hablando de mentir. No estoy predicando el engaño ni la falsedad. Dios nos libre de eso. Estoy hablando de sabiduría celestial. Estoy hablando de discernimiento espiritual. Estoy hablando de saber qué compartir, con quién compartir y cuándo compartir. Porque hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, como bien lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. El problema es que vivimos en una cultura de la exposición constante, una cultura donde si no lo publicas, parece que no sucedió, donde si no tienes testigos, parece que no es real. Y esa mentalidad ha infiltrado la Iglesia de Cristo de manera peligrosa. Hemos comenzado a buscar la aprobación de las redes sociales, en lugar de buscar la aprobación de Dios. Hemos comenzado a vivir para las cámaras, en lugar de vivir para el Creador. Y cuando ese espíritu se apodera de ti, cuando necesitas que todos sepan lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando tu validación depende de los likes y los comentarios, entonces pierdes algo fundamental. Pierdes la intimidad con Dios. Porque la verdadera intimidad siempre requiere privacidad. Siempre requiere ese espacio sagrado donde solo están dos, tú y tu Padre Celestial. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, si reconoces que has estado exponiendo cosas que debían permanecer guardadas, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás mensajes que no buscan entretenerte, sino transformarte. Mensajes que no siguen las modas del mundo, sino los principios eternos de la palabra de Dios. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con el Señor, tenemos un recurso especial para ti. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que te llevará paso a paso a recuperar esa comunión profunda con el Padre que quizás has perdido en medio del ruido de este mundo. Ahora bien, hablemos específicamente de las 3 cosas que un hombre espiritual, una mujer espiritual, debe esconder de todos. Y cuando digo de todos, me refiero exactamente a eso. No de algunos, no de los extraños solamente, sino de todos excepto de Dios. Porque estas 3 áreas son tan delicadas, tan estratégicas, tan determinantes para tu destino, que exponerlas prematuramente puede costarte más de lo que imaginas. La primera cosa que debes esconder es tu vida de oración. Sí, escuchaste bien. Tu vida de oración, esa comunicación íntima entre tú y tu Padre Celestial, debe ser tu secreto mejor guardado. Y esto no es una ocurrencia mía, ni una filosofía humana. Es mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, donde dice: «Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Fíjate en la claridad de estas palabras. No hay ambigüedad, no hay espacio para interpretaciones retorcidas. Jesús está estableciendo un principio fundamental. La verdadera oración es un asunto privado entre el alma y su Creador. No es un espectáculo para impresionar a otros. No es una exhibición de espiritualidad para ganar admiración. Es un encuentro sagrado en el lugar secreto, donde nadie ve excepto aquel que todo lo ve. ¿Cuántas veces has visto en las redes sociales a personas publicando fotografías orando? Manos levantadas, ojos cerrados, rostros de aparente devoción, todo perfectamente enmarcado para la cámara. Y debajo de la imagen, un texto largo contando cuántas horas pasaron orando, qué revelaciones recibieron, cómo Dios les habló. Y la gente comenta: «Amén, qué poderoso. Eres un guerrero de oración». Pero déjame preguntarte algo con todo respeto. ¿Dónde quedó el aposento? ¿Dónde quedó la puerta cerrada? ¿Dónde quedó el secreto que Jesús ordenó? Cuando compartes cada detalle de tu vida de oración,
Cuando cuentas cada experiencia íntima con Dios, cuando expones cada revelación que recibes en tu tiempo a solas con Él, estás haciendo exactamente lo que Jesús prohibió. Estás orando en las esquinas de las calles digitales para ser visto por los hombres. Y el resultado es el mismo que en los tiempos de Jesús. Ya tienes tu recompensa. Los likes, los comentarios, la admiración humana, eso es todo lo que recibirás. Porque la recompensa verdadera, la que viene del Padre, está reservada para quienes oran en secreto. Mira, hay algo profundamente poderoso en el secreto de la oración. Cuando cierras la puerta de tu habitación, cuando te arrodillas donde nadie te ve, cuando derramas tu corazón sin cámaras ni testigos, algo sobrenatural sucede. Dios se acerca de una manera especial. El Espíritu Santo se mueve con libertad absoluta. Los cielos se abren de forma única, porque allí no hay orgullo, allí no hay pretensión, allí no hay actuación. Solo hay desnudez espiritual, vulnerabilidad genuina, comunión auténtica. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia fueron personas de oración secreta. Daniel tenía su costumbre de orar 3 veces al día, pero lo hacía en la privacidad de su aposento, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Sí, sabemos de esta práctica, pero no porque Daniel la publicitara. La conocemos porque sus enemigos lo espiaron, porque trataron de atraparlo. Él no andaba proclamando: miren cuánto oro, soy tan espiritual, Dios me habla constantemente. No, su vida de oración era su fortaleza privada, su arma secreta, su fuente escondida de poder. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Por qué el Hijo de Dios necesitaba levantarse cuando todavía estaba oscuro? ¿Por qué irse a un lugar desierto? Porque incluso Él, en su perfecta humanidad, valoraba el secreto de la oración. Valoraba ese tiempo sin interrupciones, sin observadores, sin distracciones. Y si el Maestro lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo diferente? Si aquel que es la palabra hecha carne necesitaba ese tiempo secreto con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Pero hemos caído en la trampa del ego espiritual. Queremos que todos sepan que oramos. Queremos que todos sepan cuánto tiempo pasamos en oración. Queremos que todos sepan las cosas profundas que Dios nos revela. Y en ese deseo de reconocimiento, perdemos la esencia misma de la oración. Déjame decirte algo que tal vez te incomode, pero que necesitas escuchar. Cuando sientes la necesidad de contarle a otros sobre tu vida de oración, cuando necesitas que sepan cuánto oras, cuando buscas validación por tu disciplina espiritual, eso es señal de que tu oración está contaminada con orgullo, porque la oración genuina no busca testigos humanos. La oración genuina se satisface con un solo testigo: Dios mismo. El profeta Elías fue un hombre de oración poderosa. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero nota algo importante. Cuando Elías oró para que no lloviera, no convocó a una multitud, no organizó una vigilia pública, no transmitió su oración en vivo. Oró y el cielo se cerró. Luego, cuando oró para que lloviera, subió al monte Carmelo. Se postró en tierra con su rostro entre las rodillas y oró. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar, hasta que finalmente vino la lluvia. Pero ese tiempo de oración fue privado, intenso, secreto. ¿Entiendes el principio? El poder no está en cuántos te ven orar. El poder está en quien te escucha orar. Y aquel que te escucha es el Dios Todopoderoso que ve en lo secreto y recompensa en público. Tú oras en privado, pero los resultados de tu oración se manifestarán en público. Tú clamas donde nadie te ve, pero los milagros sucederán donde todos los verán. Esa es la economía del reino de Dios. Ahora bien, esto no significa que nunca puedas orar con otros. La Biblia también nos habla de la oración corporativa, de la oración en acuerdo, del poder de reunirse en el nombre de Jesús. Pero hay una diferencia abismal entre orar con otros
y presumir tu oración ante otros. Hay una diferencia entre la oración comunitaria genuina y la exhibición religiosa de la oración, y tú sabes en tu corazón cuál es cuál. Cuando guardas tu vida de oración en secreto, cuando proteges esa intimidad con Dios como el tesoro más preciado de tu vida, algo maravilloso sucede. Tu relación con Él se profundiza, tu sensibilidad espiritual se agudiza, tu autoridad espiritual aumenta, porque estás bebiendo de la fuente que nunca se seca, estás recibiendo del manantial que fluye en lo oculto, estás siendo fortalecido en el lugar donde solo están dos, tú y tu Padre. Y aquí va un principio que debes grabar en tu corazón con letras de oro. Cuanto más poderosa sea tu vida de oración secreta, más poderosa será tu vida pública. Cuanto más tiempo pases en el aposento con la puerta cerrada, más impacto tendrás cuando salgas al mundo con la puerta abierta. Cuanto más intimidad cultives con Dios en privado, más autoridad manifestarás en público. Esa es la ley espiritual inquebrantable. Así que te desafío hoy, hermano, hermana. Deja de publicar tus momentos de oración. Deja de compartir cada revelación que recibes en tu tiempo con Dios. Deja de buscar reconocimiento por tu vida devocional. Cierra la puerta, apaga el teléfono, desconéctate del mundo y conéctate con aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Porque te aseguro que cuando hagas eso consistentemente, cuando tu vida de oración sea tu secreto mejor guardado, verás milagros que nunca imaginaste. La segunda cosa que un hombre espiritual debe esconder de todos es sus planes y proyectos futuros. Sí, aquello que Dios está gestando en tu corazón, esos sueños que Él ha depositado en tu espíritu, esas visiones que has recibido en la intimidad con Él, deben permanecer guardados hasta el tiempo señalado por Dios para su manifestación. Y esto no es cobardía, no es falta de fe, no es inseguridad, es sabiduría divina. La palabra de Dios está llena de ejemplos que nos enseñan este principio. Considera la historia de José, aquel joven que tuvo sueños poderosos sobre su futuro. Génesis capítulo 37 nos relata cómo José soñó que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya y que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Eran revelaciones genuinas de Dios sobre el destino glorioso que le esperaba. Pero José cometió un error que le costó años de sufrimiento. Compartió sus sueños prematuramente. ¿Qué sucedió cuando José contó sus sueños a sus hermanos? Versículo 8. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La envidia se encendió en el corazón de sus hermanos. El odio creció hasta convertirse en conspiración. Y ese joven que tenía un destino glorioso terminó vendido como esclavo, traicionado por su propia sangre, arrojado a un pozo y luego a una tierra extraña. Ahora bien, ¿significa esto que los sueños de José no se cumplieron? Por supuesto que se cumplieron. Dios es fiel y sus propósitos no pueden ser frustrados, pero José tuvo que atravesar un camino de dolor innecesario porque no supo guardar en secreto lo que Dios le había revelado. Si hubiera mantenido esos sueños en su corazón, meditándolos como hizo María, quizás su camino hacia el palacio de Faraón habría sido diferente. Proverbios capítulo 12, versículo 23, nos advierte: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Fíjate en esta sabiduría. El hombre prudente, el hombre sabio, el hombre espiritual, encubre su conocimiento. No va por ahí proclamando todo lo que sabe, todo lo que ha recibido, todo lo que Dios le ha mostrado, porque entiende que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Por qué es tan importante guardar en secreto tus planes y proyectos? Porque vivimos en un mundo lleno de envidiosos, de personas que no soportan ver a otros prosperar, de individuos que se disfrazan de amigos, pero que en el fondo desean tu fracaso. Y cuando tú compartes prematuramente lo que Dios está gestando en tu vida, les estás dando munición a tus enemigos, les estás mostrando tu estrategia al adversario, les estás revelando tus puntos débiles a quienes esperan tu caída. No es paranoia, no es desconfianza enfermiza, es discernimiento espiritual.
Es entender que no todo el mundo que te sonríe desea tu bien. No todo el que dice amén a tus palabras está celebrando tu victoria. Hay personas que preguntan por tus planes no porque estén genuinamente interesadas en tu éxito, sino porque quieren información para sabotearte, para desanimarte, para sembrar dudas en tu corazón. Nehemías entendió este principio perfectamente. Cuando Dios puso en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén, él no salió gritando su visión a los cuatro vientos. Nehemías capítulo 2, versículo 12 dice: «Y me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén». ¿Notas la sabiduría? Dios había puesto algo en su corazón, pero Nehemías no lo declaró a nadie. Guardó el proyecto en secreto hasta que llegó el momento adecuado de revelarlo. Y cuando finalmente Nehemías compartió su visión, lo hizo estratégicamente, con las personas correctas, en el momento correcto. Pero antes de eso, trabajó en secreto. Inspeccionó los muros de noche cuando nadie lo veía, planificó en privado, oró en lo oculto, y cuando llegó el tiempo de Dios, el proyecto salió a la luz con tal fuerza que ni siquiera los enemigos pudieron detenerlo. Hay poder espiritual en el secreto. Cuando mantienes tus planes ocultos, cuando proteges tus proyectos de los ojos curiosos y las lenguas venenosas, estás creando un ambiente espiritual donde Dios puede trabajar libremente. Es como un embarazo. La vida que se está formando en el vientre necesita protección, necesita tiempo, necesita el ambiente adecuado para desarrollarse. Si expones prematuramente esa vida en formación, si la sometes a condiciones adversas, puedes perder lo que Dios está gestando. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El problema es que muchos cristianos tienen el tiempo al revés. Hablan cuando deberían callar y callan cuando deberían hablar. Proclaman sus planes cuando todavía son vulnerables y se quedan callados cuando ya deberían estar testificando de lo que Dios hizo. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, conoce los tiempos, sabe cuándo proteger y cuándo proclamar. Déjame darte una señal clara de que todavía no es tiempo de compartir tus planes. Si lo que Dios te mostró todavía no se ha manifestado en lo natural, si todavía estás en el proceso de gestación, si todavía estás en la fase de preparación, entonces no es tiempo de proclamarlo. Guárdalo, protégelo, medita en ello, ora por ello, pero no lo expongas, porque cada palabra que pronuncias sobre algo que todavía no existe en lo natural es una palabra que puede ser usada en tu contra por fuerzas espirituales que no desean verte triunfar. Esto no significa que vivas en secreto absoluto, no significa que no puedas pedir consejo a mentores sabios, a líderes espirituales maduros, a personas de confianza probada. Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Pero nota la diferencia. Una cosa es buscar consejo sabio de personas probadas, y otra muy diferente es andar contando tus planes a todo el que te pregunta qué estás haciendo con tu vida. Cuando alguien te pregunte sobre tus planes, sobre tus proyectos, sobre lo que estás preparando para el futuro, aprende a dar respuestas generales sin revelar los detalles específicos. Aprende el arte de la discreción santa. Puedes decir: «Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes», sin necesidad de explicar exactamente qué son esos proyectos. Puedes decir: «Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida», sin necesidad de dar un inventario completo de cada paso que Él te ha mostrado. Mira, el enemigo de tu alma es real. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte: «Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y una de las formas en que el diablo opera es a través de personas. Usa bocas humanas para sembrar dudas. Usa opiniones ajenas para desanimarte. Usa críticas prematuras para abortar lo que Dios está gestando. Y tú, inocentemente, le das toda la información que necesita cuando compartes tus planes con cualquiera. Hay personas que tienen el don de matar sueños con palabras.
Les cuentas tu visión y te responden, eso es muy difícil, no tienes los recursos para eso. ¿Quién te crees que eres para intentar algo así? Ya otros lo han intentado y han fracasado. Y si no tienes tu fe bien arraigada en Dios, si no estás firme en lo que Él te mostró, esas palabras pueden penetrar tu corazón como flechas envenenadas y destruir la semilla de grandeza que Dios plantó en ti. Por eso te digo, hermano, hermana, aprende a mantener la boca cerrada sobre tus planes futuros. Aprende a proteger las semillas que Dios ha plantado en el jardín de tu corazón. Deja que germinen en secreto, que crezcan bajo tierra donde nadie las ve, que desarrollen raíces profundas en la oscuridad del anonimato. Y cuando finalmente rompan la superficie, cuando el tiempo de Dios llegue, saldrán con tal fuerza que nadie podrá arrancarlas, porque lo que nace en secreto bajo la bendición de Dios crece con poder indetenible en lo público. La tercera cosa que un hombre espiritual debe esconder de todos es sus actos de generosidad y bondad. Esto suena contradictorio en un mundo donde cada acto de caridad se graba en video, se sube a las redes sociales y se usa para ganar seguidores. Pero la verdad de la Escritura es clara y contundente. Tus obras de misericordia, tus actos de generosidad, tu ayuda al necesitado, deben permanecer en secreto si quieres recibir la recompensa del cielo. Jesús fue absolutamente directo en este tema. Mateo capítulo 6 versículos 2 al 4 dice, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Fíjate en la expresión que usa Jesús. No hagas tocar trompeta delante de ti. En aquellos tiempos, literalmente había personas que hacían anunciar con trompetas cuando iban a dar limosna, para que todos se enteraran de su generosidad. Hoy no usamos trompetas literales, pero usamos cámaras, usamos redes sociales, usamos publicaciones con fotografías y videos documentando cada acto de bondad. Es la misma hipocresía con herramientas modernas. ¿Has visto esos videos donde alguien graba el momento en que le da dinero a una persona en situación de calle? La cámara enfoca al benefactor sonriente entregando el billete. Luego enfoca la reacción de sorpresa y gratitud del necesitado. Miles de reproducciones, miles de likes, comentarios elogiando la bondad del que da, y todos piensan que es algo hermoso, pero Jesús lo llama hipocresía. ¿Por qué? Porque el motivo detrás de la acción no es ayudar al necesitado, sino recibir alabanza humana. Cuando das y aseguras que otros lo sepan, cuando ayudas y te cerciorás de que quede registrado, cuando sirves y necesitas que alguien te reconozca por ello, ya recibiste toda tu recompensa. Los aplausos humanos, los elogios digitales, la admiración pasajera de las multitudes, eso es todo lo que obtendrás, porque elegiste el pago terrenal en lugar del galardón celestial. Cambiaste la recompensa eterna por unos cuantos likes temporales. Pero cuando das en secreto, cuando tu mano izquierda no sabe lo que hace tu derecha, cuando ayudas sin testigos y sirves sin cámaras, entonces el Padre Celestial ve, y Él, que ve en lo secreto, te recompensa, y su recompensa es infinitamente superior a cualquier reconocimiento humano. Su galardón es eterno, mientras que la fama humana es vapor que se desvanece con el próximo video viral. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que dieron en secreto y recibieron bendiciones poderosas. Considera la viuda de Sarepta en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Esta mujer estaba en su última comida, literalmente preparando el último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. Llega el profeta Elías y le pide que primero haga pan para él. Humanamente hablando, esto suena absurdo e injusto. Pero esta mujer dio de lo poco que tenía sin esperar reconocimiento público, sin pedir testigos de su sacrificio. ¿Qué sucedió? Dios multiplicó su harina y su aceite de manera sobrenatural. Durante toda la hambruna que duró años, su tinaja de harina no escaseó ni su vasija de aceite menguó. Dio en secreto, sacrificó en privado, confió sin audiencia, y Dios la recompensó abundantemente. Esa es la economía del reino celestial. En el Nuevo Testamento,
Encontramos a Dorcas, aquella mujer de la que se dice en Hechos capítulo 9, versículo 36, que estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Nota que dice que hacía limosnas, tiempo continuo, acción constante. No era algo ocasional para las cámaras, era su estilo de vida. Y cuando ella murió, la comunidad entera lloró su partida. Las viudas mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas les había hecho. Su generosidad era conocida, sí, pero porque era genuina, constante y desinteresada, no porque ella la publicitara. Aquí hay un principio importante que debes entender. Cuando das en secreto, eventualmente tu generosidad puede ser conocida, pero no porque tú la proclames, sino porque los frutos hablan por sí mismos. Es muy diferente que otros testifiquen de tu bondad a que tú mismo la anuncies. Es muy distinto que las personas que has ayudado compartan su gratitud a que tú publiques tus actos de caridad. Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice algo hermoso. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando ayudas al necesitado en secreto, no le estás dando al pobre solamente, le estás prestando a Dios, y Dios es el mejor pagador que existe. Él nunca queda debiendo. Él siempre retribuye con abundancia. Pero su retribución viene cuando das sin esperar reconocimiento humano, cuando sirves sin buscar aplausos terrenales. El problema con publicar tus actos de generosidad es que contaminas la pureza de tu motivación. Puede que al principio tu intención sea genuina, puede que realmente quieras ayudar, pero cuando agregas la cámara, cuando buscas la audiencia, cuando necesitas el reconocimiento, tu corazón se divide. Ya no estás dando solo por amor, sino también por imagen. Ya no estás sirviendo solo por compasión, sino también por reputación. Y Dios, que conoce los corazones, que pesa las intenciones, que juzga los motivos, ve esa mezcla impura. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero es imposible ser un dador alegre, genuino, cuando estás pendiente de la cámara, cuando estás calculando las reproducciones, cuando estás midiendo el impacto de tu publicación. Déjame contarte algo que tal vez te sorprenda. Hay personas que hacen más ruido con lo poco que dan que otras con lo mucho que entregan. Jesús observó esto en el templo. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 narra cómo Jesús vio a los ricos echando sus ofrendas en el arca del templo y vio también a una viuda pobre que echó 2 blancas, que era todo lo que tenía, y Jesús dijo que ella había dado más que todos. ¿Por qué? Porque dio en secreto, sin esperar reconocimiento, sin buscar aplausos, vaciando su corazón en adoración silenciosa. Los ricos daban de su abundancia y probablemente querían que otros lo supieran. La viuda dio de su pobreza y no le importó que nadie lo notara, pero Jesús lo notó. El Padre Celestial lo vio, y esa es la única audiencia que realmente importa. Cuando tú das, cuando sirves, cuando ayudas pensando únicamente en agradar a Dios, sin buscar la validación humana, entonces estás operando en la dimensión más elevada de la espiritualidad. Ahora bien, esto no significa que nunca puedas compartir testimonios de la bondad de Dios. Hay momentos apropiados para testificar de cómo Dios usó tu generosidad para bendecir a otros, pero siempre con el enfoque en glorificar a Dios y no en exaltarte a ti mismo. Hay una línea muy fina entre testificar de la fidelidad de Dios y presumir de tu espiritualidad. Y solo un corazón honesto delante de Dios puede discernir esa diferencia. Te voy a dar una prueba sencilla para saber si tu generosidad es genuina o si está contaminada con orgullo. Pregúntate esto: ¿estaría dispuesto a dar si nadie nunca se enterara? ¿Ayudaría a esa persona si no pudiera publicarlo? ¿Serviría en esa causa si no obtuviera ningún reconocimiento? Si la respuesta es no, entonces tu motivación necesita ser purificada. Porque el dar genuino no depende de la audiencia. El servicio auténtico no requiere testigos. La generosidad verdadera se satisface con la sonrisa de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 27 define la religión pura de esta manera:
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjate que no dice visitar a los huérfanos y viudas y asegurarse de que todos lo sepan. Dice simplemente visitar, punto. Ayudar, punto. Servir, punto. Sin necesidad de publicidad, sin requerimiento de reconocimiento. Cuando tú vives de esta manera, cuando tu generosidad es un estilo de vida secreto entre tú y Dios, algo poderoso sucede en tu carácter. Te liberas de la esclavitud de la opinión pública. Ya no necesitas la aprobación humana para sentirte valioso. Ya no dependes de los likes para validar tu bondad. Ya no requieres testigos para confirmar tu espiritualidad, porque tienes algo mucho más valioso: la aprobación del Padre Celestial, que ve en lo secreto y recompensa en público. Hermano, hermana, hemos caminado juntos por un sendero de sabiduría antigua que transformará tu vida si decides aplicarla. 3 tesoros sagrados que debes guardar celosamente: tu vida de oración, tus planes futuros y tus actos de generosidad. 3 áreas donde el silencio es más poderoso que las palabras, donde el secreto es más valioso que la fama, donde la aprobación de Dios vale más que 1000 aplausos humanos. No es fácil vivir así en un mundo que demanda exposición constante. Pero tú no fuiste llamado a seguir las corrientes de este mundo. Fuiste llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal que preserva en medio de la corrupción, voz profética en medio del ruido. Y eso requiere valentía, discernimiento y, sobre todo, intimidad profunda con el Padre Celestial. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado este tiempo a escuchar estas palabras. Si este mensaje tocó tu espíritu, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para no perderte ningún contenido y compartas este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Déjame un comentario contándome cómo este mensaje impactó tu vida. Y recuerda, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta poderosa que te guiará paso a paso hacia una comunión más profunda con el Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te enseñe a caminar en la sabiduría de lo secreto. Nos vemos en el próximo video. Continúa viendo el contenido que aparecerá en tu pantalla. La paz del Señor sea contigo.